Muy bien, hemos llegado al final de nuestro pequeño curso sobre el camino de la oración. Hoy vamos a hablar sobre oración, apostolado, trabajo. Y vamos a hablar sobre tres cuestiones fundamentales acerca de esta relación entre oración, apostolado y trabajo. La gente piensa que uno solo puede tener vida de oración si es un monje, si es religioso. Es cierto que los religiosos tenemos más tiempo para la oración, pero es porque tenemos más tiempo para la oración simplemente, no es porque solamente nosotros podemos hacer oración. Recordemos que muchas de nuestras obligaciones que nos impiden la oración son deshonestas. Las obligaciones honestas, ordenadas, no impiden la oración. Ahora, sí, todos somos llamados a la oración. Y los cristianos somos llamados a la oración. No se puede pensar en vida cristiana sin oración. Y ciertamente la vida sin oración es una vida solitaria y extraviada. Es perder el camino. Es perder el camino. Eso es no hacer oración. Perder el camino. Porque si el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, nuestro corazón nos has creado para ti, dice San Agustín, y nuestro corazón no reposa hasta que descanse en ti. Mientras tanto está como distraído en mil cosas. Entonces, nuestra vida es solitaria y extraviada porque nuestra relación misma con los hombres no es otra cosa que una relación con seres que son tan pasajeros como nosotros. Solamente una vida en relación con Dios realmente puede ser una vida acompañada, si no, son relaciones que no tienen sentido en sí mismas. Acompañando muchas veces a los moribundos y luego enterrándolos, me doy cuenta, como sacerdote digo, que la vida pasa. Y la gente no se convence. Yo diría, es muy importante que enterremos que velemos a nuestros muertos. En nuestras casas, nada de llevarlos a las casas velatorias y compañía, donde uno dice, bueno, vamos a estar más cómodos allí. No, nuestra casa. En ese lugar donde vivió el difunto, donde ha vivido en vida, donde estaba la gente, es necesario que nosotros pensemos, sic transit gloria mundi. Así pasa la gloria del mundo. Así pasa la gloria del mundo. Entonces, cuando tenemos que enfrentarnos nosotros al culmen de nuestra existencia, ¿dónde estuvo la oración? ¿Sí? ¿Dónde estuvo la oración? ¿Cómo pretendemos nosotros que el alma pase ahora a la eternidad con Dios si durante toda su vida la oración fue una cosa extrañísima? No se va a poder presentar delante de Dios así. No estoy diciendo que se condene, estoy diciendo que antes de que se purifique, no podrá ver a Dios. Antes de que aprenda a hablar con Él. Hay que orar sin cesar entonces. Y para las almas apostólicas es todavía más importante la oración, mucho más importante. El apostolado requiere contemplación. Nosotros en el apostolado hablamos de Jesucristo. El apostolado no es otra cosa que hablar de Jesucristo. No estoy hablando del apostolado puramente filantrópico. No, estoy hablando del verdadero apostolado cristiano. Id por todo el mundo y anunciad la buena nueva a toda la creación. ¿De qué buena nueva voy a hablar si yo no he contemplado aquello? Si no lo he incorporado, si no lo he hecho corazón? Porque la boca habla de lo que está lleno del corazón. ¿Y cómo nosotros llenamos el corazón sino únicamente a través de la oración? Porque si no hablamos de lo que no sabemos. No se trata de repetir máximas, se trata de que aquellas cosas se incorporen en nuestra vida, que nosotros seamos uno con ellas. Es el único modo de poder lograr esto. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Dónde? En la oración. Únicamente en la oración. Lo que hemos visto y oído. No dice no podemos dejar de hablar de lo que hemos estudiado, de lo que hemos visto y oído. Y nosotros, 2000 años después, solo podemos tratar con Dios si volvemos a verlo y oírlo únicamente en la oración. Únicamente en la oración. En el trato de amistad con aquel, estando a solas, muchas veces a solas, con aquel que sabemos que nos ama, como dice Teresa de Ávila. El apostolado requiere oración de petición, porque hemos de pedir nosotros constantemente por la conversión de las almas.
Hemos de pedir constantemente para que las almas reciban de Dios y acepten de Dios las gracias necesarias, las suficientes, las eficaces para su conversión. Un apostolado sin oración de petición es un apostolado puramente propagandístico, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, y con lastimosa frecuencia, es un apostolado de autopropaganda, para que los otros vean que yo soy bueno. No, el apostolado que no está acompañado de petición es un apostolado voluntarista que habla de Dios, pero excluye a Dios. Excluye a Dios completamente. Sin oración no se puede hacer apostolado. No tenés vida de oración, no puedes hacer apostolado. No estoy diciendo que dejes el apostolado que estabas haciendo. Te estoy pidiendo que hagas oración. No tenés tiempo para hacer oración, de verdad. Entonces, corta el apostolado y tenés una parte de oración y otra parte de apostolado. Pero no puede ser que tengas solamente apostolado sin oración. Y es una cosa frecuentísima. Y lo digo poniendo énfasis porque no pocas veces he visto eso. Todos tendemos a eso, pero reconozcamos nuestra fragilidad, reconozcamos nuestro voluntarismo contemporáneo. Queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Nos gustan los aplausos y los likes. Pero esto no es una obra de hombres, es obra de Dios. San Juan de la Cruz dirá, adviertan aquí los que son muy activos, que piensan ceñir el mundo con sus predicaciones y obras exteriores. Quieren abrazar el mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la iglesia y mucho más agradaría a Dios, dejando aparte el buen ejemplo que darían, si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración. Ciertamente, entonces harían más con menos trabajo con una obra que con 1000, mereciéndolo su oración y habiendo obtenido fuerzas espirituales en ella, porque de otra manera todo es martillar y hacer poco más que nada, y a veces nada, y aún a veces daño. Recordemos estas palabras de San Juan de la Cruz. Finalmente digamos esto, el vigor apostólico, la fuerza apostólica, las energías para el apostolado se hacen máximas en la vida mística. ¿Por qué? Porque la vida mística, nosotros hablamos aquí solamente de la vida activa, ascética, o de la oración activa, ¿sí? No quiero que te contentes solamente con la oración activa, con la fase activa de la oración. Quiero que pases de la activa a la vida mística. Pero para poder pasar de la vida a la vida mística, a las oraciones pasivas, es necesario pasar antes y ser muy fiel en las oraciones activas. Ahora, aquí las fuerzas apostólicas son muy pocas. No estamos movidos por Dios, estamos movidos por la carne. Y la voz de Dios queda callada por el ruido de la carne. Solamente cuando la carne esté silenciada, y entonces obedezca humildemente al Espíritu de Dios, que ya va a estar más libremente en nosotros y pueda llevarnos a donde Él quiera. Eso es el paso a la vida mística, a las oraciones activo-pasivas y a las oraciones finalmente pasivas, porque ahí entonces Dios es el que nos moverá. Ahora nosotros nos movemos, a veces con grandes ideales, a veces con gran entusiasmo, pero no es Dios todavía. No deja eso de ser carnal. Finalmente, quiero recordar que muchas veces me han llamado, a veces, qué sé yo, la gente pensando que soy muy apostólico y compañía, y no saben que también me esfuerzo día a día para poder hacerlo bien. Y entonces me dicen, vení, padre, a darnos una catequesis para motivar a la gente, para que la gente se comprometa, para que la gente haga cosas, para que se comprometa con esto. Después de estudiar esta cuestión, entendí lo siguiente. Que solamente el que se esfuerza por hacer oración, el que se ha acostumbrado a eso, ese es el que se compromete. Ese era el secreto de la cuestión. No era una cuestión de entusiasmo, era una cuestión de acostumbrarse a hacer oración. Recuerdo entonces mis oraciones de adolescencia.
cuando pasaba largo tiempo haciendo oración con un pequeño devocionario que se llamaba Alabada al Señor o una cosa así, y que me acompañó durante los primeros años de mi vida apostólica, que empezó muy joven, cuando tenía como 15 años. Y que eso que muy pocos jóvenes hacen, porque no los hacen hacer porque tienen miedo de que los espanten y cosas por el estilo, eso es lo que mantuvo propiamente el entusiasmo. No era entusiasmo, era Dios quien movía. Era Dios quien movía. Entonces, cuanto más uno se va progresando en su vida ascética y Dios ya va concediéndole, de acuerdo con su voluntad libérrima, va concediendo gracias místicas unas y otras, entonces en esa medida aumenta la fuerza, el vigor, la energía apostólica. Como uno ve, a veces uno ve estos grandes apóstoles que a los que uno admira y dice, a la gran 7, mira cómo trabaja sin parar. ¿Quién lo puede parar? Vida mística. Eso se llama vida mística. Eso es un don de Dios. Es Dios quien lo está moviendo. Por eso, si queremos ser comprometidos, si queremos ser fuertes, si queremos ser enérgicos, si queremos ser firmes en el apostolado, hagamos oración. Y ahí veremos nosotros cómo realmente nuestro apostolado crece. No solamente porque Dios nos da fuerzas, sino porque Dios mismo será quien moverá los corazones. Muchas gracias por haberme acompañado en este mini curso. Espero que puedas acompañarme en otros cursos que vamos a ir preparando en nuestro sitio formacioncatólica.org y que nos acompañes también en otras cosas que vamos haciendo para la formación cristiana de todos. Gracias a todos, gracias a vos que estuviste aquí, y entonces espero que esto te sirva para poder hacer oración, para que te unas más a Dios y para que el Señor sea en vos todo completamente. Y el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.